capítulo 1, verso 1 de la primera epístola universal de San Juan Apóstol. Dice la Escritura: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra hermosa. Gracias porque nos bendices con ella, Señor. Ilustras nuestras vidas y preparas nuestros corazones. Bendice este tiempo, Señor, en el que tu nombre sea exaltado, glorificado por tu obra en la cruz. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues esta es la primera carta, y hay varias cosas que hay que analizar. Vamos a analizar primero al autor, el que escribió estas cartas, y hay 9 puntos que vamos hoy a analizar. El primero es que el autor de esta carta, como lo titulan aquí, el que le dio el título, dice que es de San Juan Apóstol. Recuerden que hay 2 Juanes. Uno es Juan el Bautista, a quien fue decapitado en tiempos de Herodes, y este Juan, el que es llamado el apóstol, el discípulo de Jesús. Y la Biblia en Marcos 13, en Mateo 10, en Lucas 6:2 nos habla acerca del llamamiento que Jesús hizo a sus discípulos. Y en Marcos 3:13 dice la Escritura que después de que Jesús subió al monte, llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Y nos da la lista de los 12 discípulos: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro; a Jacobo, hijo de Zebedeo; y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, que significa hijos del trueno. De ahí llamó a los restantes: Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que le entregó. Y dice la Escritura, vinieron a casa. Así que, hermanos, era un discípulo de Jesús, el llamado Juan el Apóstol. Perteneció al círculo cercano de Jesús. Varias veces en la Escritura nos narra que Jacobo, Juan y Pedro fueron partícipes de varias cosas en las que los involucró el Señor Jesús. Una característica de este personaje es que se autonombraba a sí mismo, por haberlo considerado así el Señor Jesús, el discípulo amado. Hay por lo menos 5 versículos en Juan 13:23, en Juan 19:26, 22, 21:7 y 21:20, referencias de él cuando dice el discípulo amado. Dice en Juan 21:20: Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? De ahí la referencia del discípulo amado. Así era conocido. Cuando les digan el discípulo amado, está hablando de Juan. Juan, el apóstol, participó en la transfiguración de Jesús. En Mateo 17 nos narra la Escritura que Jesús subió al monte y le dijo a Jacobo, a Pedro y a Juan que subieran con él. Y tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, y fue con ellos al cerro, a la montaña. Y allí Jesús, delante de ellos, dice la Escritura, cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Y en esto vieron también a Moisés y Elías conversando con Jesús. En la transfiguración muchos se han preguntado por
qué Moisés y por qué Elías? Porque Moisés es el representante de la ley y Elías es el representante de los profetas, junto con los discípulos y Jesús, que están marcando un nuevo tiempo para la iglesia. Amén. También es el autor, Juan, es el autor de 5 libros del Nuevo Testamento. Todos lo hemos estudiado. Aquí hay lugares, hermanos, pásenle. Lo hemos estudiado y sabemos que el Evangelio de San Juan, que lleva su nombre, fue escrito por Juan, del que estamos narrando. Estas 3 cartas, primera, segunda y tercera carta de Juan, fue escrita por Juan. Y también el libro del Apocalipsis fueron escritos por este hombre. Este hombre, Juan, apóstol, discípulo de Jesús, fue testigo presencial de las señales, las obras, las sanidades, los milagros, y fue testigo de la muerte y resurrección de Jesús. Y tiene algo muy importante, hermano. Él es un testigo fiel. En la lectura que acabamos de escudriñar, dice que lo que hemos oído, lo que han visto nuestros ojos, lo que han palpado nuestras manos, tocante al verbo de vida, de eso os escribo. O sea, no es que se lo contaron, no es que lo copió o lo vio en un libro, no. Él es uno de los que anduvieron con Jesús. Y sus narraciones, tanto en el Evangelio, en las cartas y en el Apocalipsis, tienen que ver con lo que él percibió del Señor Jesús. Dice, lo que oyeron mis oídos, lo que vieron mis ojos, lo que palparon mis manos tocante al verbo de vida que es Jesús. Así es, hermanos. Estamos hablando o estamos escudriñando la vida de un testigo de Jesucristo. Ahora hay otra condición, hermanos. Todos los apóstoles murieron martirizados, crucificados, fueron decapitados, y el único al que se le permitió y que murió de anciano, que murió de viejito, fue a que es el autor de estas cartas, a Juan. Él murió de viejito. Él murió por ahí de los 98, 100 por ahí del año 98, del año 100, por ahí murió. Y fue al único que se le permitió. Y en Juan 21, en el Apocalipsis que él mismo escribió, en Juan 21, Pedro recibe una instrucción del Señor Jesús. Cuando Jesús va y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, tú sabes que te amo, Señor. Y le dice Jesús, apacienta mis ovejas, Pedro. Y 3 veces le hace la misma pregunta. Y parece que Pedro ya se desesperó. Y le dice, Señor, pues tú sabes que te amo. ¿Por qué me preguntas tanto? Y la respuesta de Jesús, ¿no? Le dice, te voy a decir, Pedro, que cuando eras joven, te ceñías tú por ti mismo. Es decir, tú te fajabas, tú mismo te hacías las cosas. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y otro es el que te va a ceñir. Y le está diciendo, Pedro, tú vas a morir crucificado. Pedro, tú vas a ser martirizado. Alguien va a ceñir tus manos, las va a extender y tú vas a morir crucificado, martirizado. Y Pedro, no conforme, le dice en el verso 21, cuando vio a Juan, y Pedro le hace una pregunta a Jesús y le dice, ¿y qué de este? Haciendo referencia a Juan, el apóstol. Y la respuesta de Jesús le dijo en el verso 22, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme tú. Fue la respuesta de Jesús. Y es por eso, Juan, el apóstol, no fue martirizado, sí fue perseguido, fue exiliado, pero no fue atormentado para morir. Él murió de viejito. Y es aquí donde nos confirma que Dios ha dispuesto todas las cosas, hermanos.
Él tiene el conocimiento de todas las cosas. Y Él ha determinado el día y la hora en la que has de nacer. Y ha determinado también el día y la hora en la que hemos de partir. Así que nadie puede añadir un día a su vida. Y nadie puede hacer blanco o negro uno de sus cabellos. Nadie puede hacer nada por sí mismo, para añadir algo a sí mismo. Un codo a su estatura no lo puede hacer, porque todo está en los planes y en la voluntad y en la soberanía de Dios. Y así como años antes, por lo menos unos 50 años antes, le está diciendo a Pedro: tú vas a morir martirizado y alguien te va a ceñir. Así está declarando que este Juan, que es el autor de las cartas, iba a morir de viejito. Y así es, le dio tiempo de escribir el Apocalipsis por ahí del año 96, y más tiempos más adelante murió. Dice que este apóstol Juan tiene una perspectiva del tiempo diferente a la que tenía el resto de la gente. En Génesis 1:1 dice la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El apóstol Juan, cuando escribió su evangelio, en el capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, haciendo referencia al principio. Y ahora en la carta que él está escribiendo, en la primera carta, también en el capítulo 1, verso 1, dice: lo que era en el principio. O sea, si nosotros vemos, él tiene una perspectiva del tiempo diferente a la que tenían el resto de los discípulos, el resto de la gente. Él está tomando desde el Génesis hasta el tiempo actual en el que él está escribiendo, y entonces toma lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han contemplado nuestros ojos, lo que ha palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. De eso os escribo. Así que, hermanos, cuando el apóstol Juan decide escribir, hay una referencia: es para que lo recuerden. Este es el resumen de la persona que se encargó de escribir estas cartas. Y son 3 cartas, hermanos, que la primera tiene 5 capítulos, la segunda la compone un capítulo y la tercera un solo capítulo. Es lo que vamos a estar estudiando en los próximos 2-3 meses. Las 3 cartas de Juan. Y la primera tiene 105 versículos. Curiosamente, hermanos, en esos 105 versículos, 52 veces hace referencia al amor. Así que si hablamos de un tema importante en una carta, de algo que se repite 52 veces, es el amor, hermanos. Cuando alguien me pregunta: ¿de qué trata la carta de la primera carta de Juan? El amor. No tienes duda, 52 veces te lo ha repetido. Así que, hermanos, 105 versículos en primera de Juan, 13 versículos en la segunda carta y 15 versículos para la tercera carta. Realmente es una carta muy corta. Son cartas muy cortas que primero Dios nos va a dar la oportunidad de escudriñarlas a profundidad y conocer la voluntad del Señor. Sabemos que estas fueron escritas por Juan, aunque en la primera no se menciona quién la escribió. La calidad, la pluma de Juan se nota en la primera carta. Él estaba exiliado en Éfeso, él era el pastor de la iglesia de Jerusalén, junto con Santiago, y cuando fue destruido el templo, él fue exiliado y fue el templo de Jerusalén en el año 70. Él fue llevado o fue exiliado a Éfeso, y ahí es donde escribió estas 3 cartas. Estas cartas las escribió antes de escribir el Apocalipsis y después de haber escrito el Evangelio de San Juan. Esto fue por ahí entre los años 90 a 95. Algo interesante, hermanos,
es que la primera carta no tiene destinatario ni tiene remitente. No tiene un saludo ni tiene una despedida. Y la segunda y la tercera carta sí la tiene. Así que tiene un enfoque especial. Dice, no trae una dedicatoria a la primera carta, no trae una dedicatoria especial, no trae saludo ni despedida, no trae destinatario. Y al parecer, la primera carta, hermanos, va dirigida a dos grupos diferentes. Uno, lo vemos en el capítulo 2. Dice la Escritura en el capítulo 2, verso 12. Y ahí hace referencia a quién le está escribiendo. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Otra vez dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Cuando nosotros vemos aquí que esta carta, de alguna manera, sin especificar un destinatario, va dirigida a los padres y a los jóvenes. En el mismo capítulo 2, en el verso 19, dice la Escritura, otro grupo al que presumiblemente él está escribiendo esta carta, y es a los que se habían apartado de la iglesia, aquellos que se decían cristianos pero no lo eran. Y el apóstol Juan hace esta expresión para poder identificarlos y que los hermanos de la iglesia supieran quiénes eran esos. Él dijo estas palabras en el verso 19: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Jesús lo dijo, hermanos, el trigo y la cizaña van a crecer juntos. ¿Y cuándo vas a poder identificar al que es trigo? ¿Cuándo puedes identificar a la cizaña? En el tiempo de la cosecha, en el tiempo de la siega. Por su fruto lo vas a conocer, porque la cizaña no da fruto, es una panoja vacía, hueca, sin semilla, sin grano, mientras que el fruto verdadero lleva mucho fruto y lleva mucho grano. Y es por eso que Jesús dijo: por sus frutos los vas a conocer. El trigo y la cizaña van a crecer juntos. Y aquí lo está reafirmando el apóstol Juan, cuando dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y hace referencia en el versículo 18, dice que este es el último tiempo, y vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, hermanos. Capítulo 2, verso 18. Muchas veces hay una teología de que el anticristo es el Papa, que el anticristo es Putin, que el anticristo está en China, que el anticristo era Salinas de Gortari, que eran Hitler. La gente ha colocado títulos a quien ellos creen que es el anticristo. Y hay una teología por ahí errada que habla de que el anticristo es una persona que se va a erigir como uno solo. Hermanos, dice aquí en el verso 18: así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Quién es el anticristo? ¿O quiénes son los anticristos, hermanos? La Biblia, recuerden que la Biblia se responde así sola. No necesita la interpretación o la inteligencia humana para responder. Y dice la Escritura, en el verso 21 del mismo capítulo 22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús
es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ese es el anticristo. Hermanos, no esperen que sea un rico, poderoso. Hay quienes ya le califican al Elon Musk como el anticristo por toda su tecnología y cantidad de dinero que tiene. Ya le han colocado algunas doctrinas o falsas religiones o hasta cristianos le han colocado que él es el anticristo. Hermanos, anticristo es aquel que niega al Hijo y al Padre. Y yo pregunto, ¿quién es el que niega al Hijo y al Padre? ¿Quién es el que niega la Trinidad? Ese que anda tocando a tu puerta y que te viene bien vestido y que te habla bien bonito y hasta te regala una revista cuando te visita. Ese está negando al Hijo y al Padre porque ellos no creen en la Trinidad. Desgraciadamente hay uno que es familiar nuestro aquí, ¿verdad? Pero esos son anticristos, están en contra de Cristo, hermanos. Y dice aquí en el verso 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Así que, hermanos, todo aquel que niega a Cristo es el anticristo. Amén. Dice, la primera carta de Juan es un tratado poco sistemático, o sea, Santiago nos llevó de la mano ahora que lo estuvimos estudiando. Nos llevó de la mano, bien bonito que nos llevó. Santiago, la primera carta no es así. Muchas veces trae una línea temática y luego pasa a temas relacionados con el mismo o diferentes. Y luego retoma el primer tratado, o bien se va a analizar otro texto, algo distinto. O sea, no trae una línea sistemática bien definida. Lo cierto es que esta epístola, la primera que vamos a leer en los próximos días, lo cierto es que tiene un propósito. Cuatro propósitos, tenlos en tu mente. Dice en el capítulo 1, verso 4, por las causas por las que fue escrita. Capítulo 1 de la primera carta de San Juan, capítulo 1, verso 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ese es el propósito de la carta. Escribir estas cosas, lo que vimos anteriormente, la vida tocante al verbo de vida, que palpamos, que vimos, que oímos. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Recuerden que el gozo lo da el Espíritu Santo. Y la felicidad, pues te la puedes dar tú mismo, ¿no? Vas, te comes algo, te compras algo y estás feliz, ¿verdad? Pero el gozo no viene de las circunstancias. El gozo lo da el Espíritu Santo. Amén. Así que uno de los propósitos, intenciones de la primera carta es que vuestro gozo sea cumplido. 2, es evitar caer o tropezar o estar condenado por el pecado. Y es por eso que en el capítulo 2, verso 1, dice el apóstol: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ese es el segundo propósito. El primero, dice la Escritura, que tu gozo sea cumplido. El segundo, que no te estanques en el pecado, no digas, no puedo salir de aquí. Abogado tienes para con el Padre, y se llama Jesucristo. El tercer propósito que tiene la carta, la primera carta, es proteger a los hermanos de los falsos maestros. En primera de Juan, capítulo 2, verso 21, dice la Escritura: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conoces y porque ninguna mentira procede de la verdad. Recordando que la verdad es
Cristo. ¿Qué dijo él? Yo soy la verdad, ¿verdad? Entonces, proteger a los hermanos de los falsos maestros, de las enseñanzas del anticristo y de aquellos que niegan a Jesús como el Hijo de Dios. Y el último propósito de esta carta es darle seguridad a los hermanos sobre la vida eterna. En Juan 5:13 dice la Escritura, en la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. No solo en aquel tiempo la gente creía que ya no tenía la vida, que ya la había perdido, que ya su salvación estaba en juego. Hoy en día hay millones de personas que creen que la salvación se pierde. Y si un día se portaron bien, la ganaron. Y si un día se portaron mal, ya la perdieron. Todos los días tenemos malos pensamientos. Todos los días hay algo que no agrada a Dios y que sale de nuestra boca. Nosotros estaríamos condenados en automático si no es por su gracia, si no es por su fidelidad. Y dice la Escritura que Él no es hombre para que mienta, ni es hombre para que se arrepienta. Así que lo que Dios te ha dado, dice Pablo, que los dones de Dios son irrevocables. Y la salvación es un don que Dios nos ha dado. Eso dice Efesios 2:8. Por gracia sois salvos y es un don de Dios. Amén. Entonces, hermanos, la salvación, como lo dijo aquí, si tú no estás actuando con un proceder como cristiano, pues aquí en el capítulo 2 dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hay alguien que no da testimonio en su vida cristiana, lo más probable es que no haya nacido de nuevo, hermanos. Eso es lo más probable. Y aquí lo vamos a ver en las próximas lecciones, cuando desglosemos con precisión el cómo y cuándo salieron estas personas de esta congregación. Así que, hermanos, dice la Escritura que la verdad permanece para siempre. La segunda, que tenemos la seguridad nosotros de la vida eterna. Y en Romanos 8 tenemos la promesa del Señor. Ni la muerte ni la vida, ni principados ni potestades. ¿Qué más? Ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Promesa del Señor, no es nuestra. Hermanos, de ahí pasamos a la segunda carta, que lo vamos a ver en los próximos días. Y la segunda carta hace un resumen de la verdad y quiere manifestar la verdad. Y la verdad, dice la Escritura, permanece para siempre. En la segunda carta del apóstol Juan, dice el verso 2, en la segunda de Juan, en el 1 y 2, porque solo es un capítulo. Me pasé, estaba en San Judas. Dice, en el 1 y 2 dice, el anciano a la señora elegida. Aquí no se identifica como Juan, ni se identifica como discípulo amado. Recuerden que para esta etapa ya era un anciano. Y dice aquí la Escritura, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo también en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. ¿Qué pretende la segunda carta? Reafirmar la verdad, diciendo que la verdad permanece para siempre. La segunda carta también tiene un propósito en el versículo 4, cuando dice, mucho me he regocijado
por algunos de tus hijos, a los cuales andan en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Es el regocijo, saber que tus hijos están en la verdad, ¿sí? Y el tercer punto en la segunda carta es prevenirnos de doctrinas de engañadores, de falsos maestros, de estos que han salido por el mundo, que confiesan que Jesús no vino en carne, porque hay muchos que dicen que Jesús fue un espíritu, muchos que dicen que Jesús no resucitó, muchos que piensan que ver a Jesús era una teofanía, es decir, estás viendo un espíritu de Dios, pero niegan que Jesús vino en carne, niegan que Jesús haya resucitado. Y es lo que esta carta hace, prevenirnos de doctrinas engañadores. Y la tercera carta, hermanos, que en la cual tan solo son 15 versículos, encontramos a un anciano llamado Gallo, al anciano que le escribe a Gallo. Gallo era un discípulo de Juan, el cual, hermanos, lo exalta. Y le exalta la hospitalidad, el amor que tenía Gallo, especialmente con la gente que venía de paso. Les daba albergue, comida y hasta los ayudaba para seguir su camino. No se guarda nada. Juan el apóstol no se guarda nada. Y aquí también habla de un hombre perverso que quería el primer lugar dentro de la congregación, quería llamar la atención en la iglesia, quería ser el mandamás en la iglesia, y este hombre se llamaba Diótrefes. Y dice la Escritura que Juan escribió a la iglesia, pero Diótrefes, al que le gusta tener el primer lugar, no los recibe. Tenía problemas con Juan el apóstol, Diótrefes, y no se guarda nada. Y lo declara aquí en su tercera carta, diciendo que por las causas de este hombre que ha hablado palabras malignas y parlotea, no nos reciben, y a quien quieren recibirlos los expulsa de la congregación. Hermanos, había problemas y aquí hay que enfrentarlos. Contrario a Diótrefes, el apóstol Juan habla del buen testimonio de Demetrio en la tercera carta, del buen testimonio de este hombre que había creído y a quien le pide que imitemos de él las cosas buenas. Son las tres cartas, hermanos, que vamos a estar escudriñando en los próximos 2 meses. Vamos a iniciar la próxima semana con el estudio sistemático verso a verso de la primera carta, y pues este resumen, esta introducción nos sirva para que vayamos nosotros calentando, preparando nuestro corazón, y no se nos haga extraño que escuchemos de Gallo, Diótrefes, de Demetrio. No se nos haga extraño escuchar que había gente en la congregación que no eran salvos, como los dice la Escritura, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Hermanos, pues que el Señor bendiga su palabra, gracias a Dios, y que vayamos preparando nuestro corazón. Sí les pido que en lo posible lean las 3 cartas, solo son 133 versículos, léanlas para que tengan el entendimiento cuando pasen los predicadores a exponer el significado y a exponer la palabra del Señor. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios.